Vamos a ver cómo se presenta la pielonefritis aguda. Entonces, pielonefritis aguda, esto es infección de los riñones. Y aguda, si tenemos aguda, también tenemos crónica. Entonces, en el siguiente video vamos a ver pielonefritis crónica. Pielonefritis aguda, esto es infección de los riñones. Infección de los riñones. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuáles son los dos mecanismos por los cuales podemos tener infección de los riñones? Una es infección de las vías urinarias, infección ascendente de las vías urinarias bajas, y la otra va a ser esparcimiento hematógeno de la bacteria. Esparcimiento hematógeno de la bacteria. Si tenemos infección, por ejemplo, de algún órgano y la bacteria entra a la sangre, a través de la sangre puede llegar a los riñones. Aquí está un riñón, a través de la sangre puede llegar a los riñones. Esa sería vía hematógena. La otra es, aquí tenemos el uréter, aquí está la vejiga y aquí está la uretra. Si tenemos infección de vías urinarias bajas, como es por ejemplo cistitis aguda, o infección de la vejiga, si tenemos cistitis aguda, la bacteria puede ascender aquí a través del uréter y llegar a los riñones. Entonces es una infección ascendente de las vías urinarias bajas. En el video anterior ya vimos cómo se presenta la cistitis aguda. Entonces estas son las dos etiologías clásicas. Ahora, ¿cuáles son los microorganismos más comunes que producen pielonefritis aguda? Entonces, clásicamente tenemos E. coli. E. coli es la más común. Luego, enterococo. Enterococo faecalis. Y el otro va a ser Klebsiella, especies de Klebsiella. Ahora vamos con cuáles son los factores de riesgo. Entonces, factores de riesgo son todos los factores de riesgo para tener cistitis aguda, o sea, una infección de vías urinarias bajas. Esto ya lo vimos en el video anterior, entonces nada más le voy a poner factores de riesgo para desarrollar cistitis aguda. Otro factor de riesgo es paciente que está embarazada. Otro es diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2. Tipo 1 o tipo 2. Y el otro clásico es reflujo vesicoureteral. Entonces, teníamos, aquí estaba el riñón, aquí está el riñón, aquí está el uréter y aquí está la vejiga. Aquí está la vejiga. Entonces, cuando tenemos la filtración glomerular, o sea, cuando sea la filtración glomerular, pues todo el plasma se está filtrando y esto termina en la formación de orina. Entonces, en los riñones se filtra el plasma, aquí se forma o aquí se produce la orina. Y la orina va a pasar al uréter y del uréter pasa a la vejiga. Eso es lo normal. Pero si tenemos reflujo vesicoureteral, esto es la orina que está aquí en la vejiga, se puede regresar aquí al uréter y de aquí puede pasar a los riñones. Si tenemos una infección de aquí en la vejiga y tenemos reflujo vesicoureteral, la bacteria puede pasar aquí al uréter y de aquí llegar a los riñones. Entonces, un factor de riesgo para tener infección de los riñones, para tener pielonefritis aguda, es tener reflujo vesicoureteral. Esto generalmente se da en los niños. Y ya pues en otro video está específicamente cuáles son los factores de riesgo para tener reflujo vesicoureteral, como puede ser tener, por ejemplo, riñón en herradura, pero pues esto ya está en otro video. Entonces, estos son los factores de riesgo. Ahora vamos con qué vamos a encontrar en el paciente. ¿Cuáles son los síntomas? Primero vamos a la exploración física. Entonces, ¿cuáles son los síntomas del paciente? Síntomas, el paciente va a venir igual que como si tuviera cistitis aguda, más síntomas sistémicos. Entonces, ¿cómo se presenta la cistitis aguda? Se presenta con disuria. Disuria es dolor al orinar, dolor al orinar. Va a tener frecuencia urinaria, urgencia urinaria, dolor suprapúbico. Esto es como se presenta un paciente con cistitis aguda. Ahora esto hay que agregar los síntomas sistémicos. ¿Cuáles son los síntomas sistémicos? Esto es fiebre generalmente alta y escalofríos. Aparte podemos tener dolor en el flanco, porque en el flanco es donde están los riñones. Entonces, síntomas de cistitis aguda más fiebre y escalofríos y dolor en el flanco. Así es el cuadro clínico. Así se va a presentar el paciente. Ahora vamos a estudios de laboratorio o estudios de gabinete. Entonces, si tenemos aquí, si le hacemos una biometría hemática al paciente, pues obviamente como tiene infección, vamos a ver aumento de los leucocitos. Si hacemos, por ejemplo, un ultrasonido renal, vamos a ver lo que se llama renal parenquimal enhancement,
Esto es aquí, si tenemos los riñones, cuando hacemos un ultrasonido se ve como en ciertos tonos de gris. Pero en la parte que está infectada, esa se ve mucho más blanca. Entonces digamos que la infección está aquí, esa parte se va a ver mucho más blanca, lo demás se ve como en tonos de gris. Y este se ve blanco, esto es renal parenquimal enhancement. Si hacemos una biopsia de riñón, vamos a encontrar infiltrado de linfocitos y de neutrófilos. Infiltrado de leucocitos, o sea, de neutrófilos, leucocitos, en el parénquima renal. Y básicamente lo que está afectada es la corteza renal. Pero muy importante, no está afectado ni el glomérulo, ni los vasos renales. Entonces, digamos, aquí está la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, y aquí está la arteriola eferente. Esta es la arteriola aferente, esta es la arteriola eferente, y este es el glomérulo. Vamos a tener infiltrado de leucocitos, aquí vamos a tener un montón de leucocitos, pero no tenemos infección o no está afectado ni el glomérulo, ni los vasos renales, ni la arteria aferente, ni la arteriola eferente. Ahora vamos con el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico va a ser básicamente clínico. Podemos hacer el diagnóstico clínico. También, pues, si el paciente tiene infección de vías urinarias altas, o sea, infección de los riñones, porque tuvo infección de vías urinarias bajas, pues se va a presentar con todo lo que tiene que ver con infección de vías urinarias bajas. O sea, se va a presentar con más de 100.000 unidades formadoras de colonias, Si hacemos un cultivo de orina, vamos a tener nitritos. Esto puede ser que lo veamos en un examen general de orina o se puede hacer una tira reactiva. Pero básicamente pues va a tener esto. Y obviamente va a tener piuria. Piuria es que vamos a encontrar bacterias en la orina. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de pielonefritis aguda? Complicaciones de pielonefritis aguda es obviamente pielonefritis crónica. Otra va a ser necrosis papilar, que eso se va a presentar ya como falla renal. Otra va a ser absceso perinéfrico. O sea, si tenemos aquí un riñón, vamos a tener aquí absceso perinéfrico alrededor de los riñones. Básicamente esto. Lo otro puede ser urosepsis, o sea, sepsis. Básicamente estas son las complicaciones. Ya en los siguientes videos vamos a ver cómo se presenta cada uno de estos. Y ahora vamos con el tratamiento. Entonces, tratamiento para pielonefritis aguda es o fluoroquinolonas, como es por ejemplo levofloxacino o ciprofloxacino. Esas son fluoroquinolonas. O podemos dar ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Y muy importante, para los pacientes que vienen con pielonefritis aguda, no se les da nitrofurantoína. Nitrofurantoína se les da a los pacientes que tienen cistitis aguda, pero no sirve para los pacientes que vienen con pielonefritis aguda. Para la pielonefritis aguda no se da nitrofurantoína, se da o fluoroquinolonas, como ciprofloxacino o levofloxacino, o sea ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación. Entonces, pielonefritis es infección, o pielonefritis aguda es infección de los riñones, y esto va a ser o por infección ascendente de vías urinarias, o va a ser por un esparcimiento hematógeno de la bacteria. ¿Cuáles son los microorganismos más comunes? E. coli, Enterococcus faecalis o especies de Klebsiella. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Factores de riesgo, como ya vimos, es paciente embarazada, diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, todo lo que predispone a tener cistitis aguda, como es por ejemplo tener una sonda Foley o tener obstrucción del flujo urinario, y pues eso ya lo vimos en el video anterior, o tener reflujo vesicoureteral. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son los síntomas del paciente? El síntoma del paciente es tener todo lo mismo que tiene un paciente con cistitis aguda, o sea, disuria, dolor suprapúbico, urgencia urinaria, frecuencia urinaria, y vamos a tener síntomas sistémicos. ¿Cuáles son los síntomas sistémicos? Vamos a tener fiebre generalmente alta, vamos a tener escalofríos y podemos tener dolor en el flanco. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio? Obviamente vamos a tener aumento de leucocitos. Si hacemos un ultrasonido vamos a ver más blanco los riñones. Una biopsia vamos a ver
infiltrado de leucocitos en el parénquima renal, pero no va a estar afectado el glomérulo ni los vasos. Y patognomónico vamos a tener cilindros de glóbulos blancos. Entonces, esto es un cilindro de glóbulo blanco. Entonces, si tenemos un paciente que tiene síntomas de cistitis aguda y no tiene ni fiebre, ni escalofríos, ni dolor en el flanco, pero en ese paciente que tiene síntomas de cistitis aguda encontramos cilindros de glóbulos blancos, eso es patognomónico de pielonefritis aguda. Esto quiere decir que el paciente, aunque nada más venga con síntomas de cistitis aguda, el hecho de que viene con cistitis o que viene con síntomas de cistitis aguda y viene con cilindros, esto es que el paciente tiene pielonefritis aguda, aunque no tenga los síntomas sistémicos, aunque no tenga dolor en el flanco, el simple hecho de que venga con síntomas de cistitis aguda y tiene cilindros de glóbulos blancos, el paciente tiene pielonefritis aguda. ¿Cuáles son las complicaciones de pielonefritis aguda? Pielonefritis crónica, necrosis papilar renal, absceso perinéfrico y urosepsis. ¿Cuál es el tratamiento para pielonefritis aguda? Tratamientos son fluoroquinolonas, o sea, levofloxacino, ciprofloxacino, amoxifloxacino, o cefalosporina de tercera generación, como es ceftriaxona, pero nunca sea nitrofurantoína. Nos vemos en el siguiente video.